La mayoría de las personas vive atrapada en una ilusión muy específica, la ilusión de que la vida necesita confirmar algo primero, para que entonces puedan cambiar internamente. Esperan señales, esperan resultados, esperan que las circunstancias externas cambien, para recién entonces creer que algo es diferente. Pero ese es exactamente el punto que mantiene todo igual. Porque la lógica de la conciencia funciona al revés de lo que parece. La confirmación no viene antes del cambio, viene después. El estado interno cambia primero, y el mundo externo simplemente acompaña ese nuevo patrón. Pero cuando alguien vive en la espera, invierte completamente ese proceso. Dice, cuando esto pase, voy a cambiar. Cuando esto se resuelva, me voy a sentir diferente. Cuando la vida mejore, por fin voy a creer. Y en ese modelo, la vida nunca tiene espacio para cambiar de verdad, porque el cambio siempre fue colocado en el futuro, y el presente sigue atrapado en el mismo estado. La ilusión de la espera es esto: creer que necesitas evidencia externa para asumir una nueva identidad interna, pero en la práctica, es la nueva identidad interna la que empieza a reorganizar la evidencia externa, y mientras esta inversión no se entienda, la persona sigue viviendo en un ciclo silencioso: espera, frustración, repetición. Y quizá lo más importante de todo sea esto: no estás esperando que la vida cambie. Estás sosteniendo un estado que todavía no ha cambiado. Quizá el error más profundo dentro de la manifestación sea creer que el mundo externo inicia el proceso, porque la mayoría de las personas vive observando la realidad todo el tiempo, intentando encontrar señales de que algo finalmente cambió. Buscan confirmación, buscan evidencia, buscan resultados visibles, y mientras no ven eso, continúan emocionalmente atrapadas en el mismo estado antiguo. Pero aquí está la inversión que casi nadie percibe. El mundo no inicia la creación, solo refleja. La realidad externa no decide primero. Responde al estado que está siendo sostenido internamente. Y eso cambia completamente la forma de entender la manifestación, porque esperar señales externas para creer es invertir totalmente el proceso. Es como intentar ver el reflejo cambiar antes de cambiar la imagen frente al espejo. Por eso tantas personas dicen, nada sucede. No veo señales. Parece que no está funcionando. Pero quizá el problema nunca fue la ausencia de resultados. Quizá el problema es que el estado interno continúa igual, mientras la persona espera que la realidad haga el trabajo primero. Y mientras eso ocurre, el viejo estado continúa siendo reforzado. La duda sigue activa, el miedo sigue activo, la sensación de carencia sigue activa, y entonces la realidad simplemente devuelve más de lo mismo, porque el mundo externo frecuentemente funciona como un espejo silencioso de la conciencia. No crea primero, confirma, y quizá el verdadero cambio comienza exactamente aquí, cuando dejas de preguntar, ¿el mundo ya cambió?, y comienzas a preguntarte, ¿qué estado continúo alimentando internamente? Uno de los mayores cambios de conciencia dentro de las enseñanzas de Neville Goddard es darse cuenta de que la manifestación no funciona como una petición al universo, porque la mayoría de las personas todavía se posiciona emocionalmente como alguien que está intentando conseguir algo, intentando convencer a la realidad, intentando atraer, intentando hacer que el universo entregue aquello que desea. Pero Neville señalaba algo completamente diferente. No estás suplicando. No estás negociando con la vida. Estás eligiendo un estado de conciencia. Y ese estado comienza lentamente a expresarse como experiencia. Eso cambia todo, porque cuando alguien cree que necesita pedir, automáticamente entra en una sensación de separación, de carencia, de distancia. La persona siente que aquello que desea está fuera de ella, lejos, inalcanzable. Y entonces continúa reforzando exactamente el estado que intenta abandonar. Pero asumir un estado es diferente. Es dejar de percibirse como alguien que espera recibir, y comenzar a percibirse como alguien que ya ocupa internamente esa realidad.
no como arrogancia, no como fantasía, sino como identidad. Porque para Neville, la conciencia no suplica, la conciencia asume, habita, sostiene internamente aquello que elige ser. Y quizá eso es exactamente lo que tantas personas todavía no han comprendido. La manifestación no es convencer al universo de cambiar tu vida. Es elegir conscientemente la versión de ti mismo desde la cual tu vida será creada. Existe un comportamiento silencioso que mantiene a muchas personas atrapadas en el mismo ciclo de la manifestación. La adicción a las señales, la necesidad constante de buscar confirmaciones externas de que algo está ocurriendo. Un número repetido, un mensaje inesperado, una señal del universo, una pequeña coincidencia. Y por algunos instantes, la persona siente esperanza, siente alivio. Cree que finalmente está cerca de aquello que desea, pero poco tiempo después, la ansiedad vuelve, y entonces comienza nuevamente a buscar más señales, más confirmaciones, más evidencias externas. Y sin darse cuenta, entra en una dependencia psicológica, porque en el fondo, las señales están siendo usadas como permiso para creer, como si la realidad necesitara demostrar algo antes de que ocurra el cambio interno. Y aquí está el problema invisible. Cuanto más dependes de señales, más refuerzas la idea de separación entre tú y aquello que deseas, porque emocionalmente, sigues asumiendo que todavía no lo tienes, que todavía no eres eso, que todavía no ocurrió. Entonces la mente continúa mirando hacia afuera, intentando encontrar validación, pero en la visión de Neville Goddard, la verdadera transformación comienza cuando ya no necesitas confirmación externa para sostener un estado interno, porque la señal más poderosa nunca estuvo afuera. Siempre fue la conciencia que sostienes silenciosamente dentro de ti. Y quizá la madurez espiritual sea exactamente eso, dejar de vivir buscando señales y comenzar a observar el estado que continúas alimentando todos los días. Quizá sea importante cuestionar algo que casi nadie cuestiona dentro de la manifestación. ¿Qué es realmente una señal? Porque muchas personas creen que ciertos acontecimientos contienen mensajes ocultos del universo. Una hora repetida. Una canción específica. El nombre de alguien apareciendo. Una coincidencia inesperada. E inmediatamente la mente interpreta eso como confirmación. Como si la realidad estuviera diciendo, sí, está funcionando. Pero quizá la llamada señal no sea exactamente una confirmación universal. Quizá sea solo una interpretación emocional de algo neutro, porque la conciencia humana naturalmente atribuye significado a las experiencias, especialmente cuando existe expectativa emocional involucrada, y eso explica por qué dos personas pueden observar la misma situación e interpretarla de formas completamente diferentes. El acontecimiento en sí puede ser neutro, pero la mente proyecta significado sobre él. Y aquí está el punto importante. El problema no es percibir patrones. El problema es depender emocionalmente de ellos para sostener tu creencia. Porque cuando conviertes las señales en una necesidad, tu estabilidad interna pasa a depender constantemente del mundo externo. Y entonces, cuando las señales desaparecen, la duda vuelve, el miedo vuelve, la ansiedad vuelve. Pero quizá la verdadera confianza comienza exactamente cuando ya no necesitas convertir todo en confirmación. Cuando entiendes que el estado interno viene antes de la interpretación externa, y que la conciencia sostenida con consistencia vale mucho más que cualquier coincidencia momentánea, porque al final, la mayor señal nunca estuvo en el mundo, siempre estuvo en el estado que eliges sostener dentro de ti. Quizá esta sea una de las comprensiones más importantes de toda la manifestación. La realidad no responde principalmente a lo que deseas. Responde al estado que ocupas, porque existe una enorme diferencia entre querer algo e identificarte internamente con ello. Muchas personas desean abundancia, pero continúan viviendo emocionalmente en escasez. Desean amor, pero internamente siguen esperando rechazo. Desean paz,
pero permanecen sosteniendo ansiedad todos los días, y entonces nace un conflicto invisible. El deseo apunta hacia una dirección, pero el estado dominante continúa en otra, y al final, es el estado dominante el que tiende a moldear la experiencia externa, porque la conciencia no crea solamente a través de pensamientos rápidos o deseos pasajeros. Crea a través de aquello que se vuelve emocionalmente natural, aquello que sostienes repetidamente, aquello que tu cuerpo reconoce como familiar. Y quizás sea exactamente por eso que tantas personas observan la realidad actual todo el tiempo, sin darse cuenta de que están reforzando internamente el mismo estado antiguo. Observan problemas, reaccionan emocionalmente, vuelven a entrar en miedo, en carencia, en inseguridad, y entonces continúan alimentando exactamente la conciencia que mantiene activa esa experiencia. Pero cuando el estado cambia, algo comienza lentamente a cambiar junto con él. La percepción cambia, las reacciones cambian, las decisiones cambian, y poco a poco, la realidad comienza a reorganizar el reflejo externo, no porque hayas forzado al mundo, sino porque dejaste de ocupar internamente el estado que sostenía la antigua realidad. Existe una razón silenciosa por la que la espera frecuentemente bloquea la manifestación, porque esperar no es solamente un comportamiento externo. Esperar es un estado interno. Y casi siempre, quien espera emocionalmente, continúa sosteniendo la sensación de todavía no ocurrió, todavía no soy, todavía no lo tengo. Y observa lo que eso crea en la conciencia. La persona desea cambiar, pero continúa ocupando internamente un estado de ausencia, de distancia, de separación. Y entonces, sin darse cuenta, refuerza exactamente la experiencia que desea abandonar. Porque el estado dominante continúa siendo carencia, no realización, no identidad. Y quizás sea exactamente por eso que tantas personas pasan años esperando manifestar. Porque emocionalmente, continúan viviendo como alguien que todavía está intentando llegar allí, intentando conseguir, intentando alcanzar. Mientras la conciencia permanece atrapada en la idea de que aquello aún está lejos. Pero en la visión de Neville Goddard, la transformación comienza cuando dejas de esperar para ser, porque esperar sostiene separación. Asumir un estado sostiene identidad. Y existe una enorme diferencia entre esas dos conciencias. Una dice, espero que ocurra. La otra dice, internamente, ya no soy la misma persona. Y es exactamente ahí, donde la energía de la realidad comienza a cambiar. Porque la conciencia deja de operar desde la ausencia y comienza a operar desde la identificación. Quizá el verdadero bloqueo nunca fue el mundo externo. Quizá fue el hábito de continuar esperando. Aquello que internamente todavía no has asumido ser. Quizá una de las comprensiones más profundas de toda esta estructura sea esta. No manifiestas cosas. Manifiestas la versión de ti mismo que crees ser. Porque el enfoque de la mayoría de las personas siempre está en lo externo, en el dinero, en la relación, en la oportunidad, en el resultado. Pero todo eso es solo consecuencia. El verdadero punto de origen está antes de eso. Está en la identidad, en la forma en que te percibes, en la versión interna que aceptas como verdadera, porque no actúas de forma aleatoria en la vida. Actúas desde quien crees ser. Y esa identidad determina lo que consideras posible, cómo reaccionas ante las situaciones, lo que esperas del futuro, e incluso lo que toleras en tu realidad. Por eso dos personas pueden tener el mismo deseo, y aún así vivir resultados completamente diferentes. No por el deseo, sino por la identidad. Y quizás sea exactamente esto lo que las enseñanzas de Neville Goddard intentan señalar. No es lo que quieres lo que crea tu realidad. Es quien estás siendo mientras lo quieres. Porque la identidad funciona como un centro invisible de decisión, y todo lo demás simplemente sigue esa estructura interna. Cuando la identidad cambia, la percepción cambia. Cuando la percepción cambia, las decisiones cambian.
Y cuando las decisiones cambian, la realidad comienza a reorganizarse, no de forma inmediata, pero sí de forma inevitable. Ser Dios no es controlar todo, no es manipular el mundo, no es forzar los eventos externos a obedecer tu voluntad. En la visión de Neville Goddard, ser Dios significa algo mucho más profundo. Significa reconocer que tu conciencia es la origen de la experiencia, porque todo lo que vives, todo lo que percibes, todo lo que interpretas como realidad, pasa primero por el filtro de la conciencia que estás ocupando. Nada llega a ti de forma neutra. Todo es sentido, interpretado y vivido desde un estado interno, y por eso la idea de control externo es una ilusión dentro de esta enseñanza, porque lo externo no es la causa, es el efecto, el reflejo, la expresión de un estado interno que ya está activo. Entonces, ser Dios no es intentar cambiar el mundo externo, es darte cuenta de que el mundo que ves siempre es una extensión del estado que estás siendo por dentro. Y cuando esta comprensión se vuelve clara, dejas de posicionarte como víctima de las circunstancias y comienzas a reconocer algo mucho más poderoso. Estás participando en la creación de tu experiencia todo el tiempo, a través de la conciencia que eliges sostener. Ser Dios no es controlar todo, no es manipular el mundo, no es forzar los eventos externos a obedecer tu voluntad. En la visión de Neville Goddard, ser Dios significa algo mucho más profundo. Significa reconocer que tu conciencia es la origen de la experiencia, porque todo lo que vives, todo lo que percibes, todo lo que interpretas como realidad, pasa primero por el filtro de la conciencia que estás ocupando. Nada llega a ti de forma neutra. Todo es sentido, interpretado y vivido desde un estado interno, y por eso la idea de control externo es una ilusión dentro de esta enseñanza. Porque lo externo no es la causa, es el efecto, el reflejo, la expresión de un estado interno que ya está activo. Entonces, ser Dios no es intentar cambiar el mundo externo. Es darte cuenta de que el mundo que ves siempre es una extensión del estado que estás siendo por dentro. Y cuando esta comprensión se vuelve clara, dejas de posicionarte como víctima de las circunstancias y comienzas a reconocer algo mucho más poderoso. Estás participando en la creación de tu experiencia todo el tiempo, a través de la conciencia que eliges sostener. Existe un detalle dentro de la manifestación que casi nadie percibe, y es justamente lo que hace que la mayoría de las personas se rindan. Entre la causa interna y el efecto externo, existe un intervalo, un espacio silencioso, un tiempo en el que nada parece cambiar, donde externamente todo continúa igual, y es exactamente en ese punto donde la mente comienza a dudar. ¿Funcionó? ¿Estoy haciéndolo mal? ¿Nada va a cambiar? Pero lo que realmente está ocurriendo no es ausencia de cambio, es un periodo de reorganización, porque el estado interno ya cambió, pero el reflejo externo aún se está ajustando, y ese desfase crea una ilusión poderosa, la ilusión de que nada está funcionando, cuando en realidad el proceso ya comenzó, solo aún no se ha vuelto visible. Y es en este intervalo silencioso donde la mayoría de las personas abandona todo, vuelven al viejo estado, vuelven a los pensamientos antiguos, vuelven a las emociones familiares, y sin darse cuenta, interrumpen exactamente el proceso que estaba comenzando a formarse. Porque la mente humana tiende a confiar solo en lo que puede ver. Pero la conciencia no funciona al ritmo de la evidencia inmediata. Opera en continuidad interna. Y cuando esa continuidad se rompe por la duda, el patrón antiguo recupera fuerza. Por eso, el verdadero punto de cambio no es cuando ves resultados, es cuando aprendes a permanecer en el nuevo estado, incluso cuando aún no hay ninguna evidencia externa. Existe un punto en la conciencia donde la transformación comienza a volverse real, y ocurre cuando dejas de necesitar pruebas. Porque la necesidad de confirmación externa revela algo muy importante.
El estado aún no ha sido completamente asumido. Mientras buscas evidencias, mientras observas señales, mientras esperas resultados para creer, todavía estás operando desde la duda. Y la duda siempre te coloca en un estado de separación. Separación entre tú y aquello que deseas. Separación entre tú y aquello que dices ser. Por eso, incluso haciendo técnicas, afirmando, visualizando, si internamente aún existe la necesidad de ver para creer, el estado antiguo sigue activo. Y eso es exactamente lo que impide que muchos cambios se estabilicen. Porque la mente condicionada fue entrenada para funcionar así. Primero ver, luego creer. Pero en la dinámica de la conciencia, el orden es inverso. Primero asumes, después la realidad refleja. Y mientras esta inversión no se comprende, la persona permanece atrapada en el ciclo de validación externa, esperando que algo ocurra, esperando una señal clara, esperando una confirmación definitiva. Pero en la visión de Neville Goddard, cuando realmente asumes un estado, ya no estás pidiendo validación al mundo. Porque internamente, eso ya se volvió verdad. No como fantasía, sino como identidad. Y es en ese punto donde la necesidad de pruebas comienza a desaparecer, no porque la realidad haya cambiado todavía, sino porque dejaste de depender de ella para sostener tu creencia. Y quizá esta sea una de las señales más claras de cambio interno, cuando la ausencia de evidencia ya no te saca del estado que elegiste. Las señales, para muchas personas, funcionan como una especie de consuelo emocional. Parecen traer seguridad. Parecen indicar que algo está ocurriendo. Parecen confirmar que el camino es correcto. Pero existe una contradicción silenciosa en esto, porque esa seguridad no nace de la certeza interna, sino de la dependencia externa. Y toda dependencia externa, por definición, aún contiene duda. Cuando necesitas señales para sentirte seguro, todavía no estás sosteniendo el estado por ti mismo, estás transfiriendo tu confianza a acontecimientos aleatorios, y eso crea un ciclo inestable. Hoy una señal te calma, mañana su ausencia te desestabiliza. Hoy una coincidencia te da esperanza. Después el silencio te devuelve a la duda. Y así la conciencia oscila, entre fe momentánea e inseguridad constante. Pero en la estructura de la creación consciente, eso no es estabilidad. Es dependencia emocional disfrazada de espiritualidad. Porque el verdadero estado no necesita ser reforzado por lo externo. Se sostiene por sí mismo. Y aquí está el punto más importante. Cuanto más buscas seguridad en las señales, más confirmas internamente que aún no confías en el estado que elegiste. Y eso te mantiene exactamente donde estabas, en la duda, en la espera, en la separación, en la visión de Neville Goddard. La conciencia que realmente asume un estado no depende de confirmaciones externas para permanecer en él, porque la seguridad no viene del mundo, viene de la identidad que sostienes silenciosamente. Y quizá la verdadera estabilidad comienza exactamente aquí, cuando dejas de necesitar que el mundo te confirme aquello que ya decidiste ser por dentro. La práctica central de la ley de la asunción es simple en teoría, pero profunda en su aplicación. Vivir desde la realidad deseada, y no hacia ella. Esto cambia completamente el punto de partida de la conciencia, porque la mayoría de las personas vive en un movimiento de aproximación, siempre sintiéndose en camino, siempre en proceso, siempre esperando llegar. Pero ese estado interno de todavía no, mantiene la experiencia exactamente donde está, en la carencia, en la distancia, en la espera. Vivir como si ya fuera real no es fingimiento superficial, no es una actuación mental, es un cambio de estado. Es permitir que la conciencia deje de operar como alguien que desea algo en el futuro y pase a operar como alguien que ya habita esa realidad internamente. En la visión de Neville Goddard, la imaginación no es preparación para la vida. Es la vida misma siendo asumida a nivel interno. Y cuando esto se comprende de forma práctica, dejas de preguntar ¿cuándo va a suceder?
y comienzas a preguntarte, ¿cómo sería yo si esto ya fuera verdad ahora? Ese simple desplazamiento lo cambia todo, porque ya no estás intentando atraer algo externo. Estás cambiando el estado que define lo que se siente natural para ti, y con el tiempo, ese estado comienza a reorganizar tus percepciones, tus emociones, tus decisiones, y consecuentemente, la forma en que la realidad se expresa a tu alrededor, no como respuesta inmediata, sino como reflejo inevitable. Existe un punto específico dentro de toda transformación consciente, donde todo cambia de dirección, no porque algo externo finalmente ocurrió, sino porque dejas de esperar. La mayoría de las personas pasa gran parte de su vida en un estado de anticipación, esperando señales, esperando cambios, esperando confirmación, esperando que la vida finalmente responda. Pero mientras la espera continúa, la conciencia permanece atrapada en el estado de ausencia, en el todavía no, en el cuando suceda, en el algún día llegará. Y ese tipo de estado no crea movimiento real, solo prolonga la sensación de distancia. El giro ocurre cuando te das cuenta de algo simple pero profundo. El momento de transformación no comienza cuando el mundo cambia. Comienza cuando dejas de esperar que el mundo cambie. Porque esperar te mantiene fuera de la identidad deseada. Pero sostener internamente la identidad deseada cambia completamente el punto de origen de la experiencia. En la visión de Neville Goddard, no es el mundo el que te lleva a un nuevo estado, es el nuevo estado el que reorganiza la forma en que el mundo aparece ante ti. Y eso solo se vuelve real cuando la espera termina, cuando dejas de vivir como alguien que espera confirmación y comienzas a vivir como alguien que ya se reconoce internamente en la nueva versión. En ese momento, la búsqueda externa pierde fuerza, la necesidad de señales disminuye, la urgencia desaparece, y el estado comienza a estabilizarse. No porque algo externo haya cambiado, sino porque dejaste de salir de él, y quizá este sea el verdadero giro. No se trata de atraer más, se trata de dejar de regresar al viejo estado de espera.